Bienvenido a su programa Nexo. Lo invitamos para que se informe sobre discapacidad y adulto mayor. Les acompañamos Yuri Muñoz y Jacqueline Solano. Damos inicio con nuestros titulares. La Red Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad necesita integrar a más miembros para trabajar por una sociedad más inclusiva. Hoy en Nexo le presentaremos la propuesta del Partido Restauración Herediana. Conoceremos la historia de dos parejas de adultos mayores del hogar de ancianos Carlos María Ulloa. Y volvemos a repasar la presentación del grupo Las Orquídeas. Y en la entrevista estaremos hablando sobre VIH y discapacidad. Con esto y más, damos inicio a Nexos. Comenzamos informándoles que este 12 de noviembre se realizará un foro en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa. El tema principal será la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Los que amenizarán el foro serán los candidatos a la presidencia, entre ellos Oscar López del partido PASE, Laura Chinchilla por Liberación Nacional y Otón Solís del PAC. En Nexos estaremos atentos a todos los detalles de esta actividad. Si desea asistir a este foro, puede llamar al número telefónico 22 43 27 02 o enviar un correo electrónico a la dirección mrivera@asamblea.go.cr. La Red Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad necesita contar con más miembros. En la siguiente nota le contamos por qué. La Red Nacional de Organizaciones con Discapacidad tiene el propósito de integrar a más organizaciones para que trabajen por una sociedad más inclusiva. También nuestro propósito es integrar cada vez más a más organizaciones que quieran trabajar con nosotros. Estas redes se encargan de llenar las necesidades de cada región, ya sea alfabetizando o fortaleciendo las partes académicas y deportivas. La red, al tener tan poco tiempo de creada, los integrantes consideran que creció bastante. Se creó para tener mayor incidencia política, tanto las organizaciones como las fundaciones. A nivel nacional, sin embargo, nuestro ideal es proyectarnos también a nivel internacional. Se hizo primero central y ahora lo tenemos nacional. Según Eugenia Gamboa, integrante de la red, hacer más inclusivas las vidas de las personas con discapacidad es complicado debido a la insensibilidad de las personas. Ahora, para lograr el cambio, ¿te gustaría ser parte de esta red de organizaciones con discapacidad? Pues el único requisito es tener un espíritu de lucha. Para mí, deseos de lucha, para levantar una bandera que yo siento que la red como tal está levantando una bandera que es los derechos de la población con discapacidad a nivel nacional. Entonces ese deseo, porque no necesariamente tiene que ser población con discapacidad, hay gente que no tiene discapacidad. Entonces podemos ver la gente que quiere. Para disminuir la exclusión se creó una declaración de compromiso que firmaron los 7 representantes de las fracciones legislativas con el objetivo de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Además, Mario Rivera insiste en que es necesario tener incidencia política en los órganos estatales, y uno de ellos es el principal escenario político, la Asamblea Legislativa. Desde ese punto de vista nosotros empezamos a contactar con todas las fracciones políticas, como organizaciones y como red, de manera que pudimos llegar con ellos a la redacción, en un primer lugar, de una declaración de compromisos de 7 puntos y obviamente que la intención con todo esto es que efectivamente la exclusión, la discriminación y sobre todo la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad empiecen a ser no solo asignados presupuestariamente, sino que se puedan traducir en políticas públicas concretas. Esta red está conformada por 24 organizaciones y 5 organizaciones indígenas. Si usted desea formar parte de ellas, puede comunicarse a la sección de discapacidad en la Asamblea Legislativa. Para Nexos informó Javier Paniagua. Se acercan las elecciones 2010 y nosotros queremos que usted esté bien informado para que ejerza su voto responsablemente. En esta edición conoceremos las propuestas del Partido Restauración Herediana. Somos gente que sirve. Ese es el sello bajo el que trabajará el Partido Restauración Herediana, un movimiento provincial completamente nuevo, cuyo líder es el periodista Mario Aguilar, y quien se encuentra acompañado de gente con amplia experiencia legislativa.
Bueno, Restauración Herediana surge como una propuesta de centro alternativo que hemos denominado nosotros. Ante una enorme polarización que se dio a raíz del Tratado de Libre Comercio, nos pareció oportuno que hubiera una propuesta que tratara de aglutinar a sectores que no están del todo satisfechos, digamos, con lo que se dio en el Tratado de Libre Comercio, pero adicionalmente a eso que haga propuestas concretas, específicas, constructivas. ¿Pero qué propuestas hacia el adulto mayor presenta este partido? En primera instancia estaríamos analizando todas las penas que hayan acá en el país para aumentar las penas en contra de personas que cometan delitos contra el adulto mayor. Yo creo que esto no puede seguirse presentando. El adulto mayor hay que darle el papel que a él le corresponde, hay que, si bien creo que debemos darle la posición que ellos merecen, pero también aquellas personas irresponsables, aquellas personas que son delincuentes y que están cometiendo delitos contra los adultos mayores, tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Otra propuesta muy importante y que nosotros le vamos a dar todo el seguimiento es, y ya tenemos lista la propuesta, es para que haya una oficina del adulto mayor en cada municipalidad. Además, promueven que se respete a los adultos mayores cuando abordan los servicios públicos como el tren y los autobuses. En materia de discapacidad, esto es lo que proponen. Tenemos propuestas sobre todo en el tema de adecuaciones curriculares. En la ley 7600 exige que en este país se apliquen las adecuaciones curriculares y sin embargo usted llega a centros educativos, no solamente centros educativos públicos, sino centros educativos privados, y es un desastre la forma en que se están aplicando las adecuaciones curriculares. Según Aguilar, no basta con que exista la ley 7600, lo importante es el cumplimiento de la misma. Haber padecido de epilepsia hace 10 años lo motivaron para que en su plan de gobierno existan menciones importantes hacia este tema. Y es que muchas veces a la persona con epilepsia no se le considera totalmente persona con discapacidad, pero tampoco se le ubica como persona, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta mucho el término, como una persona normal. Y entonces, ¿qué ha pasado con las personas epilépticas? Que muchas veces llegan a pedir trabajo y en el momento en que dicen que padece epilepsia, en ese momento ya no le dan trabajo. Entonces estamos haciendo una propuesta para la erradicación de la discriminación a las personas con epilepsia en este país, y es una propuesta que sobre todo tiende a ver a la persona con epilepsia como una persona que, si bien debe ser considerada en algunos casos como una persona con cierta discapacidad, también hay muchísimos casos de personas con epilepsia que pueden enfrentar el trabajo y su vida normalmente. En Nexos usted es muy importante, por eso si es víctima de una violación de la ley 7600 o de la ley 7935, denuncie. Recuerde que usted a través de Nexos puede hacer valer sus derechos. Usted puede escribirnos a nuestro correo electrónico nexos.canal15@ucr.ac.cr o bien llamarnos a nuestra línea telefónica 2511-6242. Ahora vamos a nuestro primer corte, pero regresamos con más información. Quédese con nosotros. Al volver del corte, conoceremos la historia de dos parejas de adultos mayores que viven en el hogar de ancianos Carlos María Ulloa. Y volveremos a repasar la presentación del grupo Las Orquídeas. En la entrevista estaremos hablando de VIH y discapacidad. Esto y más después de la pausa.